Vamos hoy a reflexionar en el capítulo 6 de San Lucas, versículos 12 al 19. Lucas 6, 12, 19. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en el llamado a los 12 apóstoles. Sin embargo, aunque este es el tema de hoy, me gustaría que centremos concretamente nos centremos hoy en una de las realidades de Jesús, que es la oración. Se ve mucho en Lucas este llamado a la oración y vamos a tratar de centrarnos en él. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 6, 12, 19. En aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a centrarnos en algo que quizá a veces pasamos inadvertido en los textos del Evangelio, y es que tanto oraba a Jesús. Y lo digo porque justamente vemos hoy un texto bíblico en el cual inicia todo con la oración y termina con la oración. ¿Sí? O sea, un Jesús que ora sería casi que una conclusión del texto de hoy. Ora para llamar a los discípulos y ora agradecido cuando los discípulos son elegidos. Esto nos invita a que hagamos un ejercicio de contemplación en la oración de Cristo. El Evangelio de San Lucas es directo al presentar a Jesús orando. Al menos 11 veces lo presenta. Sin embargo, hay algunos otros momentos en que, sin hablar de oración, se supone que estaba orando. Cuando dice que fue a la montaña o cuando dice que estaba en la sinagoga. De una u otra manera, la sinagoga era el sitio de reunión, y aunque no era de una oración como la conocemos hoy contemplativa, sí era un lugar donde se reunía justamente a eso, ¿verdad? A leer la palabra de Dios y a centrarse en lo que había. El primer texto que nos regala el Evangelio de Lucas acerca de la oración está en el capítulo 3, versículo 21, y este justamente se trata del día de su bautismo en el Jordán. Cuando es bautizado por Juan Bautista, hay una primera referencia a Cristo en la oración. Un segundo capítulo es cuando la muchedumbre se reúne para escucharlo y pedirle curación. Capítulo 5, versículo 16, también hace esa referencia a la oración. Capítulo 12, también hay una alusión, justamente la de hoy, ¿verdad? El día o la víspera en que elige a los apóstoles. Entonces vemos ahí esa nueva alusión a la oración en el capítulo de hoy. Más adelante también cuando va a preparar a Pedro para esa confesión de fe, cuando se acerca a ese momento en que Pedro tiene que decir, tú eres el Cristo, hay una oración anterior a ese momento. Otro momento importante, y pienso que uno de los más, por lo menos para mí, más significativos, está en la transfiguración del Señor, un poco antes de los anuncios de la muerte, donde Jesús, en el capítulo 9 de Lucas, en la montaña, en la transfiguración, pues se va a eso, a orar junto a sus apóstoles, pero allí se encuentra con Moisés y con Elías. Ahí un poco más adelante, cuando regresan los discípulos de la primera misión que hicieron ellos solos, en el capítulo 10, también hay otra referencia a un Jesús que ora.
Más ahí, prácticamente siguiente del versículo capítulo 11, está la enseñanza del Padre Nuestro, ¿sí? Pero antes del Padre Nuestro está también la invitación a orar, antes del Padre Nuestro. Mejor dicho, Él ora antes de darles esa instrucción importante a los apóstoles. Versículo 22, lo mismo. Antes de la pasión, Él ora para que no desfallezcan, especialmente para que la fe de Pedro se mantenga firme. En el huerto de Getsemaní, en el 22, pienso que es uno de los textos donde vemos a Jesús orando con más insistencia, allá cuando dice que se aleje de mí este cáliz, si es posible, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y en la crucifixión, cuando perdona a sus verdugos, en el capítulo 23 también, está este llamado a la oración. También al final ya capítulo 23, ¿sí? Antes de entregar su alma, hace su última oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es casi el último momento de oración. Es decir, toda la vida de Jesús estuvo marcada por la oración. Hoy el texto justamente nos regala uno de esos momentos. Capítulo 6, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos. Es el texto de hoy. Pero estaba orando en la noche y en la mañana, entonces hace esta elección. Uno de los cuales podría ser, según los textos y según si los miráramos de nuevo, ¿cuál es el sentido de la oración de Jesús? Esa oración que fue toda la noche es como una especie de vigilia de oración, ¿sí? Él que inicia su proyecto de iglesia, su proyecto de comunidad con los apóstoles y se prepara a elegirlos. No los elige como en una rifa o en simplemente un grupo de compinches y amigos, sino que hace una vigilia de oración, ¿sí? Y una vigilia de oración y una oración fuerte en el espíritu que logra prolongarse y que esa elección que hizo hace 2000 años se mantiene hasta hoy, en el sentido que la iglesia naciente nació de la oración de Cristo antes de elegir a los 12. Los 12 apóstoles son para toda la humanidad esa muestra del accionar de Dios a través de su Hijo. Y ese Hijo que elige a los 12 para este camino, pero siempre en esa relación de oración con Dios. Jesús no les simplemente les da un título, sino que prepara ese momento. Jesús hace una cosa mayor a la que hacen los rabinos, a esos maestros que simplemente se dejaban rodear de sus discípulos, digámoslo así, y en algún momento pues alguno de ellos iba a resurgir de entre todos. Jesús, más allá de querer instruir, lo primero que hace es orar para que la gracia del Espíritu Santo también mueva a estos discípulos. Él es consciente de tener que representar ese papel importante en el mundo en nombre del Señor. Lo que hace es una obra divina. Jesús no se va a la historia del mundo, no entra en la historia del mundo, sino es primero estando en unión con su Padre Dios. Es decir, Jesús no quiere instaurar su iglesia sin tener esa relación con el Padre Dios, que es lo que vemos en el texto del día de hoy. Igualmente hoy en esa unión con Jesús estamos llamados a pedir por la iglesia. Todos los días. A veces nos quejamos mucho de los males del mundo. Pero ¿cuánto ponemos en nuestra relación con Dios los males del mundo? ¿Cuánto oramos por el Papa, los obispos y los sacerdotes? No somos Jesús, no somos quizá obispos ni sacerdotes ni Papa, pero de una u otra manera la oración es esa íntima relación, ese íntimo encuentro con el Señor que hace que la iglesia se mantenga viva y que hace que nosotros también las decisiones que tomemos, las tomemos en su nombre. Nombró a los apóstoles, como nos dice el texto de hoy. Aquí entonces entramos ya al ámbito de los elegidos. San Lucas parece ser el único que utiliza esa palabra, o que pone en Jesús más bien la palabra apóstol, ¿sí? Es apostoloi sería la palabra en griego, que fue transmitida o traducida al español como apóstoles, ¿sí? Es una especie de traducción no tan exacta de lo que significaba eso, pero que nos ha llegado a nosotros también como parte de la tradición, los apóstoles o apostles, creo que se le dicen en inglés, ¿sí? Pero es a partir de este momento en que llega hasta nosotros esa tarea. En ese momento la palabra apóstol era como el que llevaba la propaganda, el que llevaba un mensaje, como una especie de mensajero.
Quizá no está toda el sentido de lo que significa ser verdadero apóstol, pero en el fondo ya entendemos cuál es el sentido del apostolado. Una persona que es capaz de llevar con fervor en el corazón la causa que está sacando adelante y quiere hacerla llegar a los otros. Sería como los fans de hoy, ¿sí? Casi que pudiéramos decir lo que era el sentido de la palabra en ese momento, ¿verdad? El que era enviado por alguien, el que era enamorado de una causa. Vamos a darle gracias al Señor en el día de hoy porque de una u otra manera todos somos enviados. Porque nuestra relación con Dios es una relación especial donde no solamente nos ha puesto aquí en este mundo para que lo sigamos, sino que somos apóstoles, es decir, que somos parte de esta misma causa que Él ha iniciado. Vamos al Señor de verdad que en esta jornada de hoy hagamos un análisis no solamente de nuestro apostolado, de cómo llevamos la misión de Cristo a otros, sino sobre todo de nuestra relación con Dios a través de la oración. ¿Cómo es nuestra oración? Como católicos es muy común que tengamos prácticas de oración que son rezar, como llamamos nosotros. A algunos les parece que el rosario o ese tipo de oraciones son un poco infantiles o cosas así. Personalmente considero que ese tipo de oración es fortaleza para mi vida. Considero que ese tipo de oración me conecta con Dios, me hace estar cerca de Dios. No es la única manera de orar, pero la valoro porque ha sido para mi vida personal de gran fortaleza. El ofrecer la oración a la Divina Misericordia, el Santo Rosario, la oración a los arcángeles, al Arcángel San Miguel. Son algunos medios, no son los únicos. La misa, estar un ratito ante el Santísimo, son esos espacios que el Señor nos da para que crezcamos en nuestra relación con Él. Hagamos el esfuerzo de pensar cómo estamos viviendo nuestra vida de oración, cómo estamos creciendo en nuestra oración, cómo también estoy siendo apóstol de Cristo en mi familia, en el ambiente en el que estoy viviendo, cómo estoy llevando ese mensaje del Señor. Pidamos al Señor que bendiga nuestra jornada en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.